La clase de hoy se va a ocupar de Heidegger y es cómo, básicamente, cómo dar Heidegger en 1 hora y 20. Es como la idea general que va a tratar de resumir esta clase. La vamos a dividir en quizás 2 grandes partes o 3 partes. Una pequeña presentación del autor, una presentación del problema que nos va a hacer acá nuestro adscripto estrella Lucio Roselot, ¿no? Sí. ¿Qué? No, ya está, ya. Total lo saben. ¿Viste? Así que damos por bueno. Y luego vamos a profundizar, una vez que se introduce el problema, este problema propio de Heidegger. Una cosa que es necesario señalar, que es el elefante en la habitación, que es sobre la posición política filosófica de Heidegger. Estoy seguro que han escuchado elementos a favor o en contra sobre el nazismo de Martin Heidegger. En ese sentido, hay una cuestión ambivalente, así que dejaremos en esta cátedra que ustedes decidan en qué lugar está Heidegger, pero vamos a dar elementos a favor y en contra de su perspectiva. Ya después ustedes decidirán qué pesa más. Una breve cuestión biográfica de Heidegger es que nació en 1889 y fallece en el 76. Pero ¿qué tiene de especial Heidegger, aparte de haber sido alumno de Husserl, un estudioso muy capaz de Husserl, y de heredar la cátedra de Husserl? Es que cuando el Partido Socialdemócrata, a.k.a. el nazismo, toma el poder de la Alemania, lo nombran rector de la Universidad de Friburgo, la universidad donde él trabajaba y tiene una cátedra, ¿no? La cátedra de filosofía teórica, heredada de Husserl. Y en esa asunción da un intenso e interesante discurso a favor del partido, en donde habla sobre las maravillas que traerán este partido a la Europa, la promesa que será cumplida, el retorno sobre ciertas cuestiones que Alemania y Europa tenían en deuda. Eso es en 1933. Se reedita su obra cumbre en 1933, se había publicado en 1923, 25, Ser y Tiempo. ¿Cuánto? 27. Bueno, se reedita en el 33. Porque, está la primera edición que la tiene. ¿Cómo es cuando? Dedicada a Husserl, pero el 33 cuando se reedita se elimina Husserl y está dedicada al partido. Son 2 dedicaciones muy distintas. También Heidegger no hizo mucho por ayudar a su amado maestro para salir o escapar de la Alemania nazi, ni ayudó mucho a su pareja extramarital en ese momento, Hannah Arendt. Entonces, ¿sabían que Heidegger salía con su alumna? ¿Con Hannah Arendt? ¿No sabían eso? Es un datazo, el chimento, los chimentos.
Entonces todo eso parecería que él de alguna manera está en sintonía con el partido nazi. Sus silencios, sus omisiones. Pero ¿qué pasa? Parece que en un momento como rector se cansa. Él estuvo 1 año como rector de la universidad nada más. Y renuncia totalmente en desacuerdo con el régimen político de la universidad. Y deja de publicar cosas. Algunos interpretan su falta de publicación, siendo el intelectual de Alemania, como una protesta al régimen. Y si tomamos en cuenta sus notas de clase, las notas como las que tengo yo, las que tienen muchos docentes que se manejan con notas para poder dar clase, aparecen posiciones bastante curiosas y ambiguas. Por ejemplo, en el 1935, Heidegger señala que lo que está pasando en Alemania es un destino, es el destino de Alemania. ¿Bien? Pero en el 36 desdice completamente eso en sus notas y habla de que ni siquiera tendríamos que señalar a Nietzsche como un filósofo del nazismo, como muchos habían hecho. La cosa es que termina la Segunda Guerra Mundial y él queda muy pegado al régimen. Y queda más pegado por 2 cuestiones. Una, no acepta pasar por el proceso de desnazificación que pasaron muchos intelectuales que se quedaron en Alemania. Y sigue pagando la cuota del partido político. Ese fue un error estratégico. Pagar una cuota a un partido político prohibido, ¿no? Es como que negativo. Entonces, se borra, desaparece. ¿Y cuándo reaparece Heidegger? Más o menos por 1951, cuando su expareja, Hannah Arendt, lo trae a la luz de vuelta en los círculos intelectuales, porque ella sabía que las ideas que tiene Heidegger eran muy interesantes y ofrecían importantes herramientas para pensar nuestra contemporaneidad. Hannah Arendt, una pensadora de origen judío. Entonces, quedarán ustedes juzgar qué tan nazi o no nazi es Heidegger. Ambiguo, por lo menos, silencioso seguro. Hay unas cartas que todavía no se han publicado, que se dice que ahí está más claro la posición de Heidegger. Pero no se pueden publicar hasta 100 años después de su muerte. Murió en el 76. Así que seguramente ustedes la van a llegar a leer. Yo no. Si la llegan a leer quizás quede más claro, pero por ahora. Dicho eso, Lucio arranca con toda la furia. ¿No? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un intento. En realidad, Heidegger es un filósofo bastante complicado. Contarles un poquito, yo cuando ingresé a la carrera de filosofía, los conceptos filosóficos eran totalmente nuevos para mí, algunos eran totalmente extraños, y tratar de empaparme con esa terminología, con esos conceptos, se me hacía muy difícil. Y seguramente también para ustedes, muchos conceptos que todavía no lo pueden aceptar bien, no lo pueden comprender bien. Y Heidegger es un autor bastante complicado, es muy difícil de leer. Pero eso no quiere decir que sea imposible, porque utiliza términos nuevos que él crea en realidad. Se hace un poco complicado, pero la filosofía de él para mí es una filosofía bastante buena, muy buena, es increíble el pensamiento que tiene. Para muchos es un gran pensador. La filosofía, el inicio de la filosofía contemporánea, del siglo XX, pero para otros piensan que es un charlatán. Pero bueno, eso está para divertirse. Bueno, Martin Heidegger utiliza la frase de Aristóteles, en donde dice que el ser se dice de muchas maneras,
Con esto empieza a construir su pensamiento filosófico. Y él empieza a decir que hay que volver a preguntarse o de hacerse la pregunta por el ser. Me imagino que ustedes, como estudiantes como filósofos, como estudiantes de segundo año de filosofía, entienden lo que es el ser, comprenden lo que es el ser, ¿sí? Lo pueden definir al ser, ¿sí? Sí, como de Parmenides, pero de que el ser es, pero más allá de eso. No, bueno. ¿No? Seguimos la búsqueda. En el caso, porque se dice que la filosofía ha abandonado esa búsqueda. La pregunta de los dos. No está claro todavía. Bueno, por eso Heidegger lo que hace más que nada, ustedes pónganse en el lugar de él, es volverse a hacer las preguntas por el ser. ¿Qué es el ser? Heidegger dice que la mayoría de los filósofos anteriores a él han confundido, no han podido definirlo bien. Lo que han definido es el ente y no el ser. Y al definir al ente se han olvidado del ser. Si bien la metafísica pregunta por el ser, da respuesta del ente en general, y esto es más que nada ontología, o del ente supremo, y esto no es más que nada teología. O sea, ya las dos cosas no hablan propiamente del ser. En realidad, la metafísica se ha dedicado más a definir el ente y no al ser. Ha potenciado ciertos entes, ha magnificado ciertos entes, como por ejemplo Dios, alma, mundo, naturaleza. Pero esos son entes como cualquier otro. Digamos que el pensamiento filosófico de Heidegger es una superación de la metafísica. Él comienza a describir el ser quitándole todos estos atributos que le habían otorgado a los filósofos anteriores a él, diciendo el ser no es esto, el ser no es aquello, el ser no es un momento, el ser no es principio. Y de esta manera va describiendo, le va quitando todos estos atributos y llega a definirlo como la nada, por la falta de atributos. Bueno, aunque la diferencia ontológica está en no confundir el ente con el ser, Heidegger dice que la única manera para poder llegar a comprender el ser, para que nosotros podamos acercarnos para poder comprender el ser, es a través de otro ente. Y Heidegger, y esto más que nada es la base y el contenido de la filosofía más importante del siglo XX, que es el idioma. Acá dice que de la única manera que podamos llegar a comprender el ser es a través de otro ente. ¿Y cuál es ese otro ente? Heidegger dice que es el Dasein, el término que utiliza él. El Dasein es el ser ahí, el ser que está arrojado a la existencia. El Dasein es el ser que no tiene otro remedio más que ser. Y con esto paso a una de las frases, si quieren, una de las metáforas que a mí me encanta muchísimo, es que dice, el Dasein más que nada viene a ser el ser humano, solamente que no lo especifica bien. La frase de esta metáfora que me gusta a mí es que dice, el ser humano es el ser arrojado al mundo a existir sin elección a un tiempo ni a un lugar determinado, y que el único destino que tiene es la muerte, es morir. Y ustedes imagínense, piensen en cómo les gustaría ser arrojados a este mundo, por algo, por alguien. ¿A qué mundo? ¿En qué lugar? ¿Y en qué tiempo determinado? ¿Sí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo les gustaría ser arrojados a este mundo? ¿En qué mundo? A ver.
Pues somos arrojados, de una manera poética, más que nada, en sí somos arrojados a un cuerpo, sin elección. ¿Alguno ha divagado? Imagino que sí, se han visto un montón de películas. Yo, siendo sincero, me encantaría ser arrojado por un dios en un mundo donde todo sea hermoso, digamos. O sea, nada más placentero que eso, que saber que incluso si nos llegáramos a morir, que ese dios nos vuelva a tomar y que nos vuelva a largar en otro lugar hermoso. Pero en eso todo no me enfocan. A mí no sé contar. No sé cómo hablar. En mi caso sería, no sé, ser arrojado por una diosa, no por un dios. ¿Pero en qué parte? ¿Qué lugar? ¿Qué tiempo? cuando ves el film. Ah, claro, yo no tengo derecho a hacer eso. Claro, yo digo que soy. Si no regresa el sol. Bueno, Heidegger dice que somos arrojados a existir sin elección alguna, en un tiempo y en un lugar determinado. Somos estos, los que estamos acá. Existimos en este mundo, este es el Dasein, es el ser en el mundo. Existimos en este mundo y somos un ser de posibilidades. Tenemos un abanico de posibilidades, que no solamente hay un solo propósito, sino que tenemos un abanico de posibilidades de poder tener miles de propósitos. Y en este mundo, donde existimos, estamos arrojados en donde hay otros entes, otros Dasein, y en donde la vida se despliega de una manera inauténtica. Así dice Heidegger, que vivimos una vida inauténtica. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cómo sería esa vida inauténtica? Porque para definir que la vida es inauténtica tendríamos que ver también cuál es la vida auténtica. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Cuál sería la vida inauténtica en la que estamos viviendo? En donde la interpretación de la técnica es sobrevalorada. Esa es yo creo que es la definición que da Heidegger de la inautenticidad de la que vivimos. Y aparte de lo que han leído, ustedes mismos, ¿qué piensan? No se fijen tanto en lo que ha escrito él. Fíjense qué sería la vida inauténtica para ustedes. No se metan en la lectura. Piensen ustedes, son filósofos, deben reflexionar, deben indagar. Piensen en acá, indaguen acá. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál sería la vida inauténtica del Dasein, del ser ahí? ¿Terminan? No sé, pensando un poco antisistemático, diría que una vida inauténtica sería vivir con sentido, ¿no? Una vida con sentido. Tal vez. Auténtica, vivir una vida con sentido. No, una vida auténtica tal vez sería vivir una vida sin sentido. Porque tiene que tener un sentido. La entropía. La relación mucho con que somos inauténticos porque ya hay una estructura cultural y social antigua que ya que se nos inculca desde que nacemos, incluso antes de que tengamos por eso para mí es inauténtico, sin haber leído Heidegger. ¿Cuál sería la vida auténtica? A ver, contrapuesto a esto, a lo que está diciendo. Quizás ¿Qué sería? concuerdo con él. Una vida sin sentido. O un sentido exigido por la persona, quizás, sin una mirada perfecta. Pero por ahí, o sea, presiento que tiene que ver con los otros, digamos. Con el otro sería como esta vida inauténtica, y sin el otro sería algo auténtico. Los demás, ¿qué piensan? Me hace reflexionar y pareciera que quisiéramos ser como animales sin razonamiento, como quisiéramos simplemente existir y no tener conciencia de lo que a veces
me hace pensar qué sería de nosotros si no tuviéramos esa conciencia. Yo creo que, no sé si entendí mal lo que dijiste vos, si lo entendí mal, pero para mí una vida auténtica sería una vida en donde seamos conscientes de dónde estamos y con quiénes estamos. Porque las palabras vienen del alemán, y da es ahí, y sein es ser. Entonces es ser consciente del tiempo, del espacio y con quiénes habitamos el tiempo y el espacio. Y una vida inauténtica sería como olvidarse de eso y seguir la monotonía. Bien, es cierto, bueno, hay que lo que dice que somos arrojados a este mundo, en un mundo ya construido, ya estructurado, ya organizado. Nos dicen cómo nos tenemos que comportar, nos dicen cómo tenemos que vestirnos, nos dicen dónde tenemos que ir para ser educados, cómo tenemos que trabajar, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que pensar. Nos dan un habla, una lengua. Solo excepcionalmente podemos tener una vida auténtica. Pero, de manera general, nosotros estamos insertos y la vida se vuelve inauténtica por falta de sentido. En realidad, el modo de ser de nosotros es asumir que somos radicalmente finitos, aceptar la angustia de que no podemos llegar a comprender o a obtener, digamos, todas las posibilidades que se despliegan ante nosotros. Correr el riesgo de que podemos equivocarnos, arrepentirnos y de sentirnos mal por la culpa de las decisiones que hemos tomado. En fin, la vida sería vivir cada momento como seres mortales. Por eso, el hombre es el único mortal. Los animales no mueren, simplemente cesan. La muerte no solamente es cesar para el Dasein, para el ser ahí, sino es la imposibilidad vivida de saber que ya no hay más posibilidades para mí. La muerte es la posibilidad de que mi mismo ser sea imposible. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos atravesados por la muerte. Estamos atravesados por este sentimiento de la muerte, pero tener presente constantemente el sentido de la muerte, me voy a morir, me ha ido mal, me quiero morir, no lo puedo hacer, ¿sí? Nos puede llevar a enfermarnos y a suicidarnos. Y en concreto, el caso que ha pasado ayer, antes de ayer, con el chico acá de la facultad. Esto nos puede llevar, cuando tenemos constantemente presente el sentimiento de la muerte, a enfermarnos o a suicidar. Y por el otro lado, creernos que somos inmortales. Creemos que nada nos va a pasar, que somos infinitos. Y no es así, son dos caras de la misma manera. De este lado, que les digo yo, creemos que somos inmortales. Ahora estaba viendo en el noticiero unas acróbatas chinas, estaban haciendo una pirueta en el aire, una de las chicas no pudo agarrar los pies de la compañera y cae al vacío, sin arnés y sin la red esa para proteger. ¿Por qué desafiar eso? Creernos que no nos vamos a morir, pero estamos ahí. Heidegger dice que tenemos que ser conscientes de que no vamos a morir, tenemos que ser conscientes de que somos seres para la muerte, tenemos que ser conscientes de que somos seres finitos. Y eso nos da la posibilidad de encontrar un sentido a la vida. Tenemos que tener un sentido, por eso tiene que estar equilibrado. ¿Sí? ¿El ser para la muerte es de Heidegger? Sé que hay un libro que se llama El ser para la muerte. No estoy seguro, pregunto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Si es un concepto acuñado por Heidegger
¿O es un concepto que usa Heidegger? Si es un concepto que usa Heidegger Sí. o si es un libro que escribió Heidegger. No recuerdo un libro que sea Ser para la muerte de Heidegger, pero es un concepto que utiliza, pero no lo acuña Heidegger, lo acuña Hegel. Lo utiliza Heidegger, bueno, yo lo sentí. Bien. El ser es un ser para la muerte. ¿No puedo hacer una pregunta? ¿Se puede relacionar esto de la existencia auténtica con la idea que habían hablado en clase de la vida como obra de arte de Foucault, digamos? O no sé si. Capaz nada que ver, pero bueno. ¿A quién le preguntas? ¿Cómo? ¿A quién le preguntas? A quien me quiera responder. Hay otros que tienen mucho más conocimiento sobre Heidegger. No. No. La respuesta inmediata sería no. La obra de arte, el concepto de la bio como obra de arte en el último Foucault tiene que ver con el uso de una forma de lenguaje llamado parresía, el hablar con franqueza, hablar con la verdad, hablar verdaderamente quién soy yo sin importar las consecuencias. En Heidegger el lenguaje no puede hablar con la verdad porque si yo establezco una verdad, cancelo las otras posibilidades del ser. No, terrible. No, le digo a Lucio. Yo respondí la pregunta. No, Lucio, Bueno, ya para terminar. continúa. Sí, bueno, en este despliegue del pensamiento de Heidegger dice que el ser que somos cada uno de nosotros se interpreta como esa pura tensión entre el pasado, el presente y el futuro, que es lo que nos constituye, entre lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos ser o debemos ser. Con esto, bueno, lo del paso, que hay una de las moradas del ser, la casa del ser es el lenguaje. Y bueno, de esto se va a ocupar acá el profesor. Gracias, Nuestro profesor Gabriel. buenísimo. Bueno, espero que les haya gustado. Porque lo que yo he logrado comprender, lo que he llegado a comprender sobre Heidegger, como le dije al principio, es un autor bastante complicado. Espero que no se haga tan complicado para ustedes y que lo puedan entender. Eso nada más, profe. Muy bien, ¿no? Está muy bien, muy bien. Hice lo que pude. Se nota la pasión de la docencia. Es que Lucio también es docente, aparte que está estudiando, todos sus días enseña, ¿no? Sí, en tu gimnasio. Sí. Entonces, se nota que cuando lo escuchás hablar que le apasionan las cosas. Bueno, lo que nos has compartido, Lucio, es la estructura de pensamiento necesaria que tenemos que tener en cuenta para poder interpretar el texto que se ha elegido para esta cátedra. Es decir, que si no teníamos esa serie de notas claves que nos ha compartido Lucio, iba a ser más difícil interpretar el texto que había que leer. Es el marco teórico. ¿Bien? El texto que nosotros leemos es este texto que es sobre el existencialismo no es un humanismo, de 1947, que proviene de un estudiante de Heidegger, Beufred, que le pregunta sobre cómo darle un nuevo sentido al humanismo. O sea, le trae el problema antropológico a Heidegger que lo sugirió en Ser y Tiempo, pero como bien dijo Lucio, no se trató, ¿no? Fue estar como sugerido, como delineado, como pensado entre los problemas de la existencia, pero no fue un estudio netamente antropológico, sino un estudio existencialista. Con esta obra, Heidegger se hace cargo de la antropología que entra dentro de su existencialismo, y lo primero que habla, dice que su existencialismo no es un humanismo. La cuestión viene que el alumno de él le dice cómo darle un nuevo sentido al humanismo, que el humanismo es aquella filosofía que pone como centro de atención a lo humano. El humano es lo que vamos a analizar, el humano es el objeto de estudio, el humano es nuestro foco, ¿bien?
Es lo que tratamos de interpretar en sus cualidades, sus valores, que hacen lo que es y no otra cosa. Heidegger, preocupado por el ser en tanto lo que es y no el ser en tanto los modos en que se puede dar, va a decir que pedir un nuevo sentido al humanismo es cometer un error filosófico. Porque la pregunta del sentido del humanismo supone que el humano perdió su sentido. Punto 1. Y segundo, pedir un nuevo sentido no solamente supone que se perdió el sentido, sino que el humano merece tener un sentido. Y para Heidegger dice, ¿de dónde salen estas suposiciones metafísicas de que el humano tiene un sentido y o merece un sentido? Él va a decir que el primer supuesto de que el humano perdió su sentido se puede demostrar, pero el segundo no. De que el humano merece un sentido, eso no se puede demostrar ni tampoco es necesario. Es una tarea vana. En este sentido, conecta al principio de esta obra, del 47, con lo que decía Lucio, la pregunta sobre el olvido del ser, ¿no? El humano ha olvidado el ser. Cuando en Ser y Tiempo se preocupaba sobre lo que es el ser, era un estudio existencial metafísico de qué se entendía por la palabra ser, qué implica la idea de ser, que fue todo lo que nos compartió el compañero. Dice Heidegger que el humano está subsumido a ese problema, es decir, es un problema de segundo orden para él. Para él, dice, yo no me ocupé en Ser y Tiempo del humano porque el humano es un problema de segundo nivel, no es el problema que a mí me interesaba. Pero bueno, frente a esta tendencia, dice, de que aparezcan ismos, vanguardismos, dadaísmos, cubismos, dice Heidegger que están tratando de colocar el humano en distintos lugares, y ante la pregunta del alumno dice, quizás es momento de pensar en este segundo problema. ¿Se entiende lo que está diciendo Heidegger? O sea, para Heidegger nunca el humano fue un problema para él, porque no era lo que le interesaba. Como a los teólogos le puede decir, che, no te preocupaste por el petróleo. Y dice, bueno, sí, pero no. Ok, el petróleo entra como un problema de segundo orden porque Dios crea todas las cosas, entre eso el petróleo, pero no es mi problema, ¿no? Bueno, en ese sentido, Heidegger dice lo mismo. Yo estaba con una cuestión metafísica existencial, no antropológica. ¿Entienden? Para que sepan dónde está parado Heidegger, ¿no? Entonces va a decir que tradicionalmente los humanismos, los existencialismos, los personalismos, todo lo que tiene un ismo, ha tratado de pensar a lo humano desde un acuerdo metafísico. Un acuerdo que ni siquiera le es propio a lo humano, es un acuerdo que hemos hecho nosotros. Este acuerdo apela a cuestiones y supuestos ontológicos, a una idea de cómo experimentar al mundo. Se ha tomado, en este acuerdo, en este supuesto, al humano como el medio o el objeto para entender a la humanidad. Cada vez que hemos querido definir a la humanidad, hemos objetivado y categorizado a lo humano. Es decir, dice Heidegger, se ha supuesto de que si entendemos lo humano, vamos a captar a la humanidad. Como si fuesen transferibles esas cosas. Como si fuese una cuestión de lo particular y lo general, olvidando que humano ya es general y humanidad ya es una generalidad. ¿Me van siguiendo? ¿Más o menos? ¿Cómo se ha objetivado el humano? Bueno, con una metafísica muy clara. Él dice, aparecen conceptos como humanitas, esencia, existencia, sujeto, persona. Son múltiples conceptos que se han utilizado para crear el problema antropológico de lo humano, como la noción fundamental. El humano es una esencia, el humano es una existencia, el humano es un sujeto, el humano es una persona. Distintos ismos, existencialismo, humanismo, bla, bla, han tomado estas formas de responder. Esto es esto otro. Esto es esto otro. Han tratado de hacer un análisis ontológico
de cuál es el fundamento de lo humano. Para Heidegger eso apesta a pretensión intelectual. Dice, eso no es más que pretencioso. No es otra cosa que la soberbia diciendo que mi metafísica va a cumplir y cubrir todos los sentidos posibles de la humanidad. Que mi definición de lo humano va a lograr satisfacer a todos los humanos presentes, pasados y futuros, a todas las formas en que podemos entender a la humanidad, que podemos ubicarla en un sentido claro y concreto con un horizonte específico de posibilidades. Le parece sumamente pretencioso. A ver, dice, querer decir de ahora en más este es el sentido del humano no es más que hacer y reforzar el olvido de la existencia. El olvido de que el ser se dice de muchas maneras. Si yo digo que el ser se dice de esta sola manera, estoy justamente olvidando toda la diversidad y multiplicidad del ser. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo que es que yo creo que el problema que tiene Heidegger ahí es que la relativización que hace del humano deja abierto a que el humano sea cualquier cosa. Ese es un riesgo que a una lectura superficial puede parecer que en Heidegger, pero Heidegger no lo relativiza el humano. Lo que lo relativizan son los otros, dice Heidegger. Exacto. Porque dice, yo como humanista digo que el humano es esto, yo como existencialista digo que el humano es esto, yo como cristiano digo que el humano es esto. Y son posiciones que son relativas porque todas tienen el mismo peso de verdad. ¿Cuál es la correcta? Lo que está relativizando son ellos, dice Heidegger, no yo. Porque yo, como dice Heidegger, yo acabo de decir que lo que le ha pasado al problema de la humanidad es que creen que merecen un sentido y se esfuerzan por darlo. Y yo acabo de decir, dice Heidegger, que dudo enormemente que se pueda demostrar que la humanidad merece y necesita de un sentido. La búsqueda de un sentido es negar todos los otros sentidos posibles. Entonces, lo que va a hacer Heidegger es hablar en términos destructivos, no para desmontar, no para desarticular, no para desplazar a lo humano, sino para remover los obstáculos que la metafísica ha establecido para entender a lo humano. Quitar la antropología natural, el humano como algo psicofísico. Desplazar la psicología ideal, el humano como un sujeto, una psique trascendental. O las teologías antropológicas, el humano como un ser dotado con alma. O la fenomenología de Husserl, el humano como un cogito, ¿no? La comunidad, ¿no? Todas estas perspectivas impiden que nuestro pensamiento del ser llegue al ser, que podamos pensar todo lo que puede ser el ser humano. Dice Heidegger, han tenido un efecto nefasto porque ocultaron cuál es el ser del ser humano, cuál es el ser del ser humano. ¿Y por qué es nefasto? Porque nos impiden pensar de otra manera. Son tan persuasivas estas antropologías que cuando las leemos y nos convencemos, no podemos pensar de otra manera que no sea desde esta lectura. Desde la psique, desde el alma, desde el sujeto. Son obstáculos metafísicos que no nos permiten hablar y pensar de otra manera. Entonces, ¿qué va a hacer? Dice Heidegger, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recuperar el sentido del humano. Y para eso tenemos que ver lo que el humano es. ¿Me van siguiendo? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy lento? ¿Vamos bien? ¿A este ritmo? Estoy a trote, no estoy ni corriendo ni caminando. Dejar ver qué es el humano supone instantáneamente para Heidegger dejar ser al humano. No le digamos al humano lo que tiene que ser y dejemos que sea. Y en ese dejar ser, los abrimos a lo que puede ser el humano. Es necesario darle espacio al humano para que se muestre. Es necesario
darle espacio al humano que se muestre. Tengo que dejar de decir, humano es esto otro, humano es así o asá. Esto es contrahumano. Esas cosas, Heidegger, no tienen sentido. Por eso va a entender Heidegger que hay una íntima conexión metafísica antropológica entre ver, escuchar y mostrar. Ver al humano es escuchar lo que el humano es y es permitir, por lo tanto, mostrarse. Si yo logro quitar los obstáculos metafísicos, es decir, esas filosofías que aprendí en la calle, esas percepciones culturales, sociales, académicas, que me han formado y me han establecido, así son los humanos, el hombre es así, la mujer es así, estas son las cosas, cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa, voy a permitir, dice Heidegger, enriquecer a la metafísica y enriquecer a la antropología. Voy a poder releer los conceptos del humano, resignificarlo, desarrollar una nueva lectura. Por eso Heidegger va a proponer una nueva manera de entender al humano, una nueva forma de leerlo. ¿Cómo entender la existencia del humano? Desde el lenguaje. Va a analizar con qué palabras asimilamos lo humano. ¿Qué términos? ¿Qué conceptos? ¿Qué nociones? ¿Qué ideas? Y acá, ustedes, grandes filósofos y filósofas del mañana, apuesto que han escrito en sus cuadernos la pregunta que le tenemos que hacer a Heidegger. Porque esto que dice nos trae inmediatamente un problema. Estoy segurísimo. Ni me la digan porque ya sé que la han escrito. Que es, ¿por qué para responder la pregunta del humano tengo que irme al lenguaje? ¿No? Eso es lo que han escrito todos. Todos los que pensaron inmediatamente fue ¿por qué la respuesta del humano es del lenguaje? ¿Qué es esto? ¿De qué está hablando? ¿No? Bueno, el por qué proviene de la primera metáfora que presenta el texto, el del 47. El habla es la casa del ser. El habla es la casa del ser. ¿Qué cuerno significa que el habla es la casa del ser? Estaba refumado, o sea, se tomó 1 litro de Jäger, una bebida espirituosa, se fumó 3 habanos de marihuana y dijo, sí, el habla es la casa del ser, vos postealo que nos llenamos de retweets. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa? Bueno, significa que lo humano del humano es el habla. Es el habla. ¿Pero a qué remite esta habla? Porque yo sé lo que están pensando ustedes, filósofos y filósofas tradicionalistas, metidas en la tradición metafísica, que todavía no han logrado despojarse de eso. Todavía no fueron como Boecio y no están en la prisión esperando que la filosofía aparezca con sus vestidos rasgados y los enseñan a liberarse de eso. ¿No han leído La Consolación de Boecio? No. Ustedes que han pasado una pandemia tienen que leer La Consolación de Boecio. Si el que sufrió la pandemia, mi consejo, lean La Consolación de Boecio. El habla, según la interpretación tradicional, es algo exclusivo del humano. Según la interpretación tradicional, que sabemos que Heidegger le va a dar por un palo, ¿no? Pero entendamos. El habla es algo exclusivo. Es la capacidad de mostrar los entes. Con el habla digo, he aquí el banco, he aquí el elefante. Bueno, es la interpretación hasta teológica. ¿Cómo dice el mito hebreo cristiano? ¿Qué hace? ¿Qué tarea le da Dios a Adán? Nombrar, le dice. Dale nombre a todos los seres. Entonces Adán dice caballo al caballo, elefante al elefante. Es el trabajo del prototipo del humano. Él habla para mostrar los entes. Es como una capacidad de abstraer, de categorizar, de interpretar a los entes, a las cosas.
Entonces dice Heidegger, pero esa es una interpretación metafísica que genera un olvido. El habla al que yo pienso, dice Heidegger, es al habla del logos, pero no cualquier logos, no el logos platónico, socrático, del moralismo intelectual socrático. ¿Recuerdan el moralismo intelectual socrático que dice que todos sabemos lo que es el bien? Todos sabemos, eso dice Sócrates, dice, todos saben lo que es lo justo si se ponen a pensar en lo justo, ¿no? Por eso él podía enseñar a un esclavo a sumar y a restar, por ejemplo. ¿No se acuerdan de eso? Sí, se acuerdan. Sí. Todos nos acordamos de eso. El habla que él propone es el habla antes de Sócrates. El habla el logos de Parménides, de Heráclito, de Anaximandro, de Anaxímenes. Ese logos. ¿Cuál es ese logos? ¿Cuál es ese logos? No es el logos que categoriza el mundo, porque ese es el Platón. El logos categoriza en ideas, en formas. No, es el logos que muestra, que devela el mundo. ¿Qué hacían los filósofos naturalistas? Buscaban un logos que te muestre cómo es el cosmos. Dice Heráclito, el logos es el fuego, porque todo se sube cual medida y se baja cual medida, no es el movimiento. Parménides es lo mismo. Lo que existe, existe, y lo que no existe, no existe. Clarísimo. Dice Parménides, la verdad es bien redonda, ¿no? Empieza la verdad, continúa la verdad, finaliza la verdad, ¿no? El uno, el eterno. Entonces este logos presocrático, el logos que muestra, que devela, es el logos que emana, que desarrolla el ser, no que lo categoriza. Categorizarlo es limitarlo, limitar es olvidar todas las formas en que pueden ser las cosas. Para la gramática tradicional, el habla es un medio de comunicación. No dejan de ser ruidos que le ponemos significados para hablar de ciertas cosas. En cambio, para la gramática metafísica presocrática, de la que Heidegger está pensando, el habla no es un medio, es fundamental, muestra la realidad. ¿Cómo se llamaban los trabajos de Heráclito, de Parménides, de Empédocles? ¿Cómo se llaman sus libros? Todos se llaman igual. Sobre la naturaleza. Sobre la naturaleza o... No. Hay un nombre más, era más sencillo. Esos son subtítulos que luego sus intérpretes le dieron. Sobre la naturaleza, pero hay una palabra que me falta. No. Tratado categoriza. ¿Usted qué decía? No, más sencillo, tan sencillo que van a decir, No, los poemas sobre la naturaleza, son todos tratados poéticos. ¿Por qué poéticos? Por la poiesis, esta creación e invención. Cuando Heidegger vuelve al lenguaje, está tomando este sentido. El lenguaje que analiza el origen de nosotros mismos. El lenguaje que busca entender las posibilidades de lo que somos. Esto es básicamente una profundización de la propuesta de Heidegger. Mientras que Ser y Tiempo utilizó al Dasein como una herramienta para poder entender el ser en todas sus dimensiones, en la carta al humanismo utiliza el lenguaje para interpretar algo en particular, el humano. Pero acá estamos en un problema, que seguro se han dado cuenta todos ustedes. El problema inmediato, porque ya le hicimos la pregunta y nos respondió, pero esa respuesta nos trae un problema. Claro que problema. ¿Cuál era la metáfora que yo les dije? ¿Qué? El habla es la casa del ser. ¿Contra qué esta metáfora se contrapone con una metáfora que él critica? El habla como un instrumento de comunicación. Entonces yo tengo el habla como casa del ser
o el habla como instrumento de comunicación. ¿Cuál es la pregunta que tenemos que hacer? ¿Cuál creen ustedes que es correcta para Heidegger? ¿El habla como casa del ser o el habla como instrumento de comunicación? Muy bien, bien. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Ya dijimos por qué. ¿No? ¿El por qué? Porque con el lenguaje demostramos y develamos el sentido original de lo humano. ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿El qué? ¿Qué decís? Iba a preguntar cuándo es uno y el otro. Bueno, pero es una tarea filosófica. ¿Por qué tal cosa? Bueno, ¿y ahora? ¿Y cómo lo comemos? ¿Con qué hacemos con esto? Bueno, al recuperar el logos presocrático, ya no se usa el logos en sentido absoluto o completo de la asquerosa y ponzoñosa tradición platónica aristotélica. No. Nosotros no buscamos ese logo racional, el de la episteme, el de la sabiduría contemplativa o de la virtud perfecta. No. El logos aquí es el camino, el sentido que abre y muestra todos los caminos alternativos. El logos es como una guía para ver y escuchar de otra manera. Y esto no es una idea de Heidegger. Dice, esto no es una idea mía. No es que a mí se me ocurrió. Ya eran los presocráticos. En el fragmento 26 de Heráclito dice, no escuchándome a mí, sino al logos, reconocerás que todas las cosas son unas. Dice Heráclito, no creas en lo que yo hablo para comunicar, sino escucha el logos. El logos es lo que abre el sentido, el camino. No es... Yo sé que piensan inmediatamente, todos ustedes deben pensar algo que todos los que leyeron a Heidegger lo pensaron. Pero esto es cambiar una metafísica por otra metafísica. ¿No? Parece eso, porque estamos sacando una metafísica técnico-racional propia del siglo XX por una metafísica que es como un sincretismo entre el siglo XX y la perspectiva presocrática. ¿No? Las viejas posturas de los filósofos naturalistas. Inmediatamente uno tiene que pensar eso. Pero no, dice, porque yo no busco esta metafísica del logos para dar respuestas. ¿Por qué? Porque lo dijo Heidegger, no les voy a dar el sentido, porque no se puede hacer y tampoco es necesario. Entonces, ¿para qué viene este logos metafísico presocrático? Para que nos permitamos pensar de otra manera, que nos permitamos dialogar con otras maneras de entender a lo humano. Estamos tan enquistados, enconcertados, encriptados en el humano en los términos contemporáneos, el humano como manipulador de los entes a través de la tecnología, el humano que define sus capacidades según las tecnologías, la mente como una computadora, la inteligencia como el chat... ¿Cómo es? TPG, PTG, la fuerza como la fuerza de una represa hidráulica. Estamos comparando todo lo humano con cuestiones técnicas del ente. Nos olvidamos que el humano es una de esas posibilidades, alguien que tiene tecnología, pero es infinitas posibilidades más. Entonces necesitamos dar lugar a otros lenguajes. Salirnos de la idea de que la única manera de hablar es racional o irracional. Por eso vamos antes de la distinción de lo racional y lo irracional. Cuando el logos no era un problema de lo racional, era un problema de la naturaleza, de lo que existe. Por eso, no es suplantar metafísicas, es habilitar una nueva manera, un nuevo lenguaje. Por eso Heidegger usa el lenguaje de un modo distinto a las tradiciones. Mientras que la tradición te pone palabras para comunicar, escribe textos, los filósofos tradicionales para comunicarte una idea, él no escribe para comunicarte sus ideas. Heidegger jamás va a querer comunicarles algo a ustedes. Por eso escribe tan confuso, porque no busca comunicar, sino que escribe para obligarte a tener una conversación con él. Pero este es un pelotudo.
Pero te voy a decir, Heidegger, ajá, eso quería escuchar. Una respuesta sincera, no preformateada. Una respuesta clara, un sentido actualizado. Heidegger dona su existencia a través de la palabra y espera que ustedes hagan lo mismo. Querer retornar a sentidos antiguos, es decir, abrirse al diálogo. Volver al silencio original para reiniciar la conversación con la existencia. Yo no estoy buscando, dice Heidegger, una nueva definición. No quiero crear un nuevo objeto, un nuevo concepto. No quiero constituir un nuevo humanismo. No quiero definir de nuevo al humano. Yo los invito a una actividad. A una actividad. Si quieren entender al humano, tienen que permitirse volver a hablar sobre el ser. Porque la actividad principal del humano es hablar. Hablar. Abrirse. Mostrarse. Develarse. Darse. ¿Me van siguiendo? ¿Más o menos? Vamos, que decanten. Que se separe la borra del líquido, ¿no? Que vaya decantando las cosas. Acá hay otra pregunta. Obvio, de cajón. Hay una pregunta ahí, pululando. ¿Hasta qué hora tenemos? Porque ya entré tarde pensando que estaba llegando horario, así que ¿hasta qué hora hay tiempo? Hasta las 45. Ah, ok. Que la otra vez me bloquearon a las 40. Bueno. Entonces, ¿qué está proponiendo Heidegger al reintroducir una metafísica? Bueno, está proponiendo unos nuevos términos, pero no para que entendamos que esos términos son los verdaderos, sino los propone como una técnica para volver a mostrar sentidos cancelados del ser humano. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? ¿Esa cara de que no lo entiendo? Historia de la humanidad. En algún momento, Platón y Aristóteles establecieron que el logos es lo racional. Y desde ese entonces, la única manera que hemos hablado del humano es cómo manipulamos a los entes. Sean los entes cosas, construcciones, objetos, animales. Todo lo que existe es un ente, inclusive usted. Los humanos somos entes porque existimos. ¿Bien? ¿Se entiende? El lenguaje nos ha hecho olvidar todo el horizonte de posibilidades, posibilidad de la existencia. Porque interpretamos a toda la existencia bajo una sola categoría, el logo racional. ¿Cómo habilitamos todos estos sentidos olvidados del ser, del ente? Tenemos que traer un nuevo lenguaje, el presocrático, donde el logos no es racional ni irracional. No es ni racional ni irracional. Es un logos que crea, que devela, que nos coloca, que se mueve, no escuchándome a mí, sino al logos, ¿no? Cuando yo hablo, no estoy comunicando, sino co-creando con ustedes, estableciendo un lugar donde me muestro. Y cuando Heidegger actualiza ese lenguaje, lo utiliza en términos técnicos, en términos de que esta es una herramienta que me sirve a mí porque necesito habilitar todo ese horizonte de posibilidades que ha sido clausurado. ¿Ahora sí? Profe, una pregunta. Sí. Pero, por ejemplo, cuando Heráclito habla de los despiertos y los dormidos, o Parménides, de Los bicéfalos.
Claro, entonces, no habla de alguna manera, no alude a lo racional, digamos. No. No hay una cuestión de razón en el sentido de interpretación, categorización y definición. ¿Bien? No es ese sentido de razón que aparece ahí. No es que no aparezca un significado de razón, pero ese significado que aparece no es ni el que regula ni el que determina el sentido de la existencia. En cambio, de la tradición platónica aristotélica, lo racional es parte de la regulación. Lo puedo interpretar, puedo inteligir porque es inteligible. Puedo entenderlo porque es entendible. Pero Parménides y Heráclito no hablan de que el mundo es entendible. Además, hasta cierto pesimismo ante eso. ¿No? Entonces, aquí alude... Pero ahí habló otro. Entonces el problema no sería tanto con el lenguaje, sino con la comprensión intelectual, como dijo antes usted. Pero es que el lenguaje y la interpretación están atados. Nuestro lenguaje no ha dado esa interpretación. Nuestro habla no ha dado esa lectura. ¿Bien? Y ahora se podría volver a formular los lenguajes sin conocimiento. Sin no, con. Porque si yo leo todo el mundo desde los presocráticos, voy a olvidar también el lenguaje de la técnica y voy a eliminar una de las posibilidades del ser. La cosa es cubrir todas las posibilidades. No decir, esta es mejor que esta otra. Entonces, no sin, es con. Lo que iba a decir entonces, aquí alude con el tema de la autonomía de los despiertos. ¿Qué trata de decir Heráclito con eso? Bueno, ahí tendríamos que iniciar un diálogo con Heráclito. Pero... No, habla. Pasa que recordemos también, los dormidos y los despiertos hacen referencia, seguro que recuerdan el antiguo, es los que atienden al logos, ¿entendés? Que son capaces de entenderlo, y los dormidos son los que no lo atienden, pero tampoco es un problema eso, porque acordate que para Heráclito hay unidad en la multiplicidad, y todo lo que compone esa multiplicidad son tanto los despiertos como los dormidos, ¿entendés? A eso es lo que hace referencia. Y no lo problematiza, por así decirlo. O lo que si lo problematizó no nos llegó. Porque son fragmentos los que tenemos de Heráclito. En la racionalidad de eso. ¿Por qué hay personas que lo deben entender y por qué otras no? Claro, también hay que pensar. Lo que hay que hacer, diría Heidegger, iniciar un diálogo con ellos. Iniciar un diálogo. Iniciar un diálogo no es dar la razón a nadie. Es permitir mostrarse. ¿Estás levantando la mano? Pero, ya terminé. Es una pregunta. Ya terminé, ¿no? Con la exposición de Heidegger, ¿no? No, estaba diciendo recién, no lo tengo que interrumpir. No, exacto, sí. Que, quizá me adelante, pero supongamos que tenemos un nuevo lenguaje. Un nuevo lenguaje. O sea, ¿Dijiste un nuevo lenguaje? o sea, en términos de bueno, digamos, tenemos el nuevo lenguaje, que Okay. adoptamos el lenguaje que propone Heidegger. Ok. No, decirlo como te salga y ahí lo afinamos después. Y tenemos estos caminos, estas nuevas posibilidades. Pero la cuestión es, ¿hay que elegir una o cómo seguimos, digamos? Vos me estás preguntando por un problema ético. No sé si es un problema. Y elegir siempre es un problema ético. ¿Por qué elección es mejor que la otra? ¿No? Es un problema de valores. Pero que tenemos que elegir, No. y si no elegimos, ¿qué pasa? Si no elegís, negás al ser. Y el efecto de negar al ser es olvidar lo que el ser es. Y el efecto del olvido es la angustia. Entonces, El logos, no es que lo voy a explicar, pero tengo que armar la respuesta, ¿no? El logos se ha cultivado en toda nuestra sociedad como algo racional.
siempre reduciéndole en un significado posible. Se ha desarrollado como una manera de iluminar las cosas. Pero esta luz del logos ha traído una oscuridad, un olvido. El olvido nos lleva a entender que la existencia es más pobre y limitada de lo que es. Esa insatisfacción que tenemos ante la realidad proviene de una mirada coartada, limitada. El abrir el habla humana a este sentido original, que el sentido original es todas las posibilidades, es dialogar de nuevo con lo que nos causa más angustia al humano, que es la mortalidad. Es amigarse, es conversar con nuestro ser para la muerte. Pensar que el horizonte de mortalidad es más amplio que la simple finalidad. ¿Qué hace este logos? Nos hace ver la existencia sin la obligación de tener palabras. Podemos dialogar en silencio. Nos hace ver poniéndonos juntos. Podemos dialogar en silencio con el otro. Nos hace ver provocándonos. Estamos en silencio con el otro y queremos hacer algo. Queremos elegir. Queremos actuar. Para saber qué tenemos que hacer, va a decir Heidegger, primero tenemos que escuchar. Dejemos. Ahí voy. La idea es dejar de pedirle a la existencia que dé razones de su existencia. La necesidad de elegir, de seleccionar y saber esto es mejor que esto otro, A antes que B, presupone que yo puedo ponderarlos, que puedo relacionarlos, que puedo evaluarlos, que hay razones de peso. Si hay razones de peso, como lo interpreta la tradición platónica aristotélica o la tradición modernista subjetivista, hay una razón más importante que la otra. Suponer que hay opciones más importantes que la otra es suponer que quien elige no tiene un sentido por sí mismo, sino que tiene sentido por la elección que está haciendo. Si elijo lo correcto, zafé, soy buena persona, soy un humano, actualicé mi libertad, lo que sea. Supone, finalmente, una clasificación, un orden. Supone que interpreté correctamente la clasificación y el orden. Pero el mundo es silencioso. El mundo no tiene clasificaciones. El mundo no se agota en las palabras que yo puedo mencionar. Más temprano hoy en la mañana con el compañero estábamos hablando del silencio. No con ustedes. El silencio, dicen muchos pensadores, es la primera comunidad humana. Cualquiera que haya estado al lado en silencio con alguien que ha sufrido una pérdida o un dolor y se dio cuenta que las palabras no eran suficientes, que nada que se podía decir iba a poder remediar la situación, porque no había nada que remediar, la suerte estaba echada, y que lo único que podía hacer era estar, ser junto con el otro, entiende que todo lo que se puede decir del mundo no necesariamente entra con palabras, pero supone un diálogo. Estaba ahí, estuvo ahí conmigo, está ahí conmigo.
Lo que está pidiendo Heidegger es que aprendamos a escuchar y a hablar sobre el ser. Que dejemos de separar la palabra con la cosa. No es que yo digo silla y me separo de eso, sino que estoy totalmente implicado cuando digo esas cosas. La palabra no es simplemente denotar, porque me independiza de una manera bastante asquerosa eso. Como si yo no tuviese ninguna afección o relación. La silla y yo compartimos un horizonte de posibilidades. Quizá la silla sea la artífice de mi muerte, me tropiezo con la silla y me desnuco. No lo sé. Entendido eso, podemos responder su pregunta. ¿A mí? La suya. Sí. No, la de ella. Quizá la tuya también. Si entendemos que todo es un horizonte de posibilidades, entendemos que todo es una constante posibilidad de realizarse. Por lo tanto, son constantes nadas. Es nada. La posibilidad es nada porque no está realizada. Y lo que está realizado no se puede elegir. ¿Qué elegís en la nada? Si no hay nada para elegir. Había una respuesta, pero si no se arma las cosas. Cerramos antes que nos echen. Esta nueva cualidad humana de recuerdo de que el humano tiene que dialogar con el ser va a aparecer con una palabra: sorge, cuidado, que en la enfermería se trabaja mucho. El humano tiene que cuidar las palabras. El humano es el pastor del ser y tiene que cuidar. En la página 39 dice: el hombre es el pastor del ser. Esto es lo único que pretende pensarse del tiempo cuando experimenta la existencia extática como cuidado. Que el humano sea pastor del ser significa que el humano tiene una tarea: cuidar el infinito de posibilidades del ser. Poder llevar al habla todo lo que hay en el logos. Poder abrir todas las posibilidades del ser. El humano tiene que estar al servicio de eso. Este cuidar supone tres cosas y con esto cerramos. Supone velar por la existencia, que implica una actitud de inquietud, de alarma, de preocupación, de que no se cierran las posibilidades. Implica desvelarse, un desvelo, un interés existencial, no intelectual, existencial. Poder decir, poder hablar, poder mostrarse. E implica, para Heidegger, una practicidad, porque nos invita a constantemente hacer cosas. El humano tiene que ocuparse de todo lo que existe y dejar de buscar un sentido a su existencia. Bien, dudas, preguntas, interrogantes, comentarios, insultos, nota al pie, crítica constructiva, críticas destructivas. Volviendo un poco atrás, no entendí mucho la parte en la que Heidegger no busca comunicar. Claro, porque el lenguaje se entiende como una comunicación. El triángulo es una figura de tres lados. Te transmite una información sobre un concepto, es el triángulo, y te lo explico. Entonces, cuando vos veas una figura de tres lados, verás un triángulo. Pero eso es todo lo que puede ser la triangularidad o la geometría. Eso abarca todo, ¿no? ¿Qué pasa con la musicalidad de los triángulos? O la inexistencia fáctica del triángulo. Sí, ahí estamos haciendo. Sí. Sí, ahí estamos alterando todas las cosas. Chicos, ¿nos podemos sacar una foto? Sí, sáquense una foto, sí. No.